Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con el tema de funciones trigonométricas de cualquier ángulo determinado, vamos a dar inicio a la segunda parte de este tema, ya que en la primera se tocaron conceptos fundamentales de ángulos cuadrantales y ángulos notables. Entonces vamos a compartir la presentación, ¿no?, como ustedes ya conocen. Vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy, que es una clase práctica con los temas que ya acabo de mencionar. Entonces, el objetivo de la presente clase es aplicar las funciones trigonométricas de los ángulos notables en la determinación de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo determinado. Vamos a ver este problema cuyo enunciado establece lo siguiente: determina sin usar la calculadora el valor de la siguiente expresión matemática, y me dan la expresión que ustedes visualizan ahí. La voy a dar lectura correspondiente. Dice coseno de 210 grados menos tangente de 5 pi cuartos por el coseno de 3 pi medios, todo sobre la cosecante de menos 45 grados más el seno de 1860 grados. Y nos pide el problema cuánto vale toda esta expresión, pero sin usar la calculadora. Es decir, que la respuesta va a quedar en función de números irracionales, de raíces inexactas, o del número pi, si es que llegase el caso de mostrarse la respuesta de esa manera. Iniciamos el proceso. Primero vamos a determinar la respuesta de todo el numerador. Coseno de 210 menos tangente de 5 pi cuartos por el coseno de 3 pi medio. Y vamos a hacerlo en forma organizada, ordenada. Inicio con el coseno de 210 grados. Vamos a hallar cuánto vale el coseno de 210 grados. Como vemos, el ángulo está expresado en grados, por lo tanto está muy bien. Y ese ángulo es un ángulo positivo, por lo tanto se genera en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Vamos a graficarlo en el plano cartesiano. He marcado el eje X, he marcado el eje Y, y vamos a generar el ángulo 210 grados. Como es sentido antihorario, va en sentido contrario a las manecillas del reloj para ver en qué cuadrante ubico el lado terminal de ese ángulo. Vemos ahí la gráfica que va a caer en ¿qué cuadrante es ese? En el tercer cuadrante, porque el ángulo es mayor que 180 pero menor que 360 grados. Entonces ubicamos el lado terminal del ángulo generado, lo vemos ahí de color naranja, y siempre se forma un triángulo rectángulo, siempre buscando el eje de las X, de las abscisas, ¿no? Entonces el ángulo que está aquí, que vale 30 grados, ¿cómo se lo obtuvo? Como yo generé el ángulo 210 y pasó de 180, como aquí tengo 210, que es el ángulo dado, y aquí en el eje X negativo me marca 180, vamos a ver el complemento. 210 menos 180, 30 grados. Por eso que obtengo 30 grados. 180 más 30 me dan los 210 que estipula el problema. Y formo mi triángulo rectángulo siempre buscando el eje de las abscisas, el eje X. Ahí tenemos mi triángulo siempre buscando el eje de las X. Y se formó un triángulo de 30 grados, que es un ángulo notable, que ya lo estudiamos en la parte número 1. Vamos a recordar cuáles son los valores de sus lados, cuánto valen los catetos y cuánto da la hipotenusa del ángulo notable de 30 grados. La hipotenusa vale 2. El cateto opuesto de 30 grados vale menos 1. Tienen que recordar la clase anterior. Y el adyacente vale raíz de 3 negativo. Ahora, ¿por qué negativo los dos catetos? Porque se ubican en el tercer cuadrante. X negativo y Y negativo. La hipotenusa siempre es positiva. Vamos a ver entonces cuánto va el coseno de ese ángulo generado, que vendrá a ser igual al coseno de 30. Es igual al coseno de 30, el ángulo notable respectivo. Como coseno es adyacente sobre hipotenusa de 30 grados, adyacente menos raíz de 3, hipotenusa es 2, y me queda menos raíz de 3 sobre 2. Respuesta negativa para el ángulo. Por lo tanto, el primer elemento ya está determinado. Pasamos ahora a hallar, como indica el problema, la tangente de 5 pi cuartos. Pero aquí vemos que ese ángulo está expresado en radianes. Cuando usted vea el número pi, está implícito la unidad radian. Vamos a llevarlo a grados, con el factor de pi radianes que vale 180 grados. Efectuando la conversión, 5 pi cuartos, pi radianes tiene 180 grados, se cancelan los pi, simplifico y me queda la respuesta de 225 grados. Como ya está en grados, ya podemos ubicarlo para ver en qué cuadrante cae su lado terminal. Plano cartesiano, es un ángulo positivo, por lo tanto va en sentido antihorario como el caso anterior. Mi eje X, mi eje Y, comienzo a generar el ángulo de 225 grados, dando la vuelta y cae otra vez en el tercer cuadrante. Coloco el lado terminal de color naranja
vamos a ver cuánto vale su ángulo agudo con respecto siempre al eje X. Y vale 45 grados. Porque 225 menos 180 que estoy marcando es 45 grados. Por lo tanto, formo mi triángulo rectángulo siempre buscando el eje de las X. Ahí está. Y ubico los lados que corresponden al ángulo notable de 45 grados visto en la parte número 1. La hipotenusa raíz de 2 y los catetos valen menos 1, ambos negativos porque están en el X negativo y en el Y negativo. La hipotenusa recuerden que siempre es positivo. Y vamos a hallar la tangente de 5 pi cuartos. Como tangente seno sobre coseno, que lo vimos en la parte 1, sería seno 45 sobre coseno 45. El seno 45, seno es opuesto sobre hipotenusa me queda menos 1 sobre raíz de 2. Racionalizando, multiplicando por la raíz de 2, me queda menos raíz de 2 sobre 2. Igual el coseno, como vimos en la parte 1, el coseno es igual al seno, porque el ángulo es de 45 grados. Por lo tanto, me va a quedar como respuesta la unidad. Por lo tanto, esta parte ya está hallada. Sigamos. Vamos a hallar ahora el coseno de 3 pi medio. Otra vez el ángulo está en radianes, hay que llevarlo a grados. Pi radianes tiene 180 grados. Resolviendo la multiplicación me queda 270 grados. Una vez en grado vamos a ubicarlo, pero este ángulo es un ángulo cuadrantal, recuerden. Por lo tanto, ¿cómo se lo halla? Se lo halla con el círculo unitario, ¿no? Con el círculo unitario. Como estipula ahí, grafiquemos el círculo unitario, mi eje X, mi eje Y, mi círculo, y ubico 270 grados que se ubica en el eje Y negativo, como lo vimos en la parte anterior. Coordenadas de ese punto, como el radio siempre vale 1, ¿no? 270 grados, Y negativo, va a ser X0 y Y vale menos 1. Negativo porque está hacia abajo. Vamos a hallar el coseno. Como usted recuerda, la clase anterior, el punto X, Y equivale a tener coseno, seno. La X es coseno y la Y siempre es seno en ese orden. Como quiero coseno y el coseno es X, ¿cuánto vale entonces? Vale 0, porque la X vale 0. Por lo tanto, ese coseno de 3 pi medio vale 0. Hallado. Ahora vamos a resolver el denominador. Continuamos. Vamos a hallar la cosecante de menos 45 grados. Como vemos aquí, ese ángulo es un ángulo negativo, por lo tanto se genera en sentido horario, es decir, igual sentido que las manecillas del reloj. Formemos el plano cartesiano, mi eje X, mi eje Y, y vamos a girar en sentido igual a las manecillas del reloj, es decir, hacia abajo. El ángulo es 45 negativo. Comienzo el giro y cae el lado terminal, ¿en qué cuadrante? En el cuarto cuadrante. Ahí está, cuarto cuadrante. Coloco el ángulo 45 grados, que es un ángulo agudo ya, con respecto a X, ¿no? Y formo el triángulo siempre con respecto al X ubicado. Se formó el triángulo del ángulo notable 45 grados, ¿no? Como ya vimos, sus elementos o sus lados son, los catetos valen 1 y 1, y la hipotenusa vale raíz de 2, ubicado. Ahora, esta X es positiva y esta Y, como está hacia abajo, va a ser negativa. Recordando que la hipotenusa siempre es positiva. Y hoy llamamos la cosecante. La cosecante es la inversa del seno, es la recíproca del seno. Entonces, sería hipotenusa sobre cateto opuesto porque es la inversa del seno. Y como vemos en la gráfica, la hipotenusa vale raíz de 2 y el opuesto 45 grados, el que está al frente vale menos 1, respuesta menos raíz de 2. Hallado. Siguiente ángulo del problema, seno de 1860 grados. Vemos aquí que el ángulo es sumamente grande, 1860 grados. Cuando el ángulo es mayor que 360 grados, es decir, cuando da más de una vuelta, una revolución, se divide el ángulo dado para 360 grados. Y el residuo de esa división es el ángulo a trabajar. Vamos entonces a dividir el ángulo para 360 grados. Entonces, efectuamos la división. 1860 para 360 equivale a 5. Resolviendo la división, me queda como residuo de esa división 60. Como vemos aquí en la división, y 60, que es el residuo, es el ángulo a trabajar, es decir, 60 grados. Otro ángulo notable. Vamos a trabajar entonces con 60 grados producto de esa división realizada. Es decir, que el ángulo 1860 grados es pasada de 5 vueltas. Es mayor que 5 revoluciones. Y ese ángulo es igual al seno de ¿cuánto? De 60 grados, que es el ángulo que obtuve al hacer la división.
Entonces, grafiquemos 60 grados en un ángulo positivo, va en sentido antihorario, plano cartesiano, vamos a girar para formar el ángulo, siempre se parte del X positivo, siempre se generan aquí los ángulos, con ese punto, y giro. Hacia arriba porque el ángulo es positivo y cae el ángulo en el primer cuadrante, ubico su lado terminal de color naranja, coloco el ángulo agudo respectivo que es 60 y formo siempre el triángulo rectángulo siempre con respecto al eje X, 60 grados. Y se formó el triángulo del ángulo notable 60 grados visto en la parte 1. Sus lados son hipotenusa 2, el adyacente 1 y el opuesto raíz de 3. Recordando la clase anterior. Vamos a hallar el seno. ¿No? El seno es opuesto sobre hipotenusa, opuesto raíz de 3, hipotenusa 2, respuesta, raíz de 3 sobre 2, hallado ese ángulo. Ahora, esa es mi expresión original del problema que me dio el ejercicio. ¿Qué toca hacer ahora? Vamos a reemplazar todas las respuestas obtenidas y se resuelven las operaciones con números reales, es decir, los productos, las sumas, las restas, etc. Inicio reemplazando valores. Observamos que el coseno de 210 grados, visto en la parte anterior, ¿no? Salió menos raíz de 3 sobre 2. Estoy reemplazando su respuesta. Vamos a reemplazar cuánto vale la tangente de 5 pi cuartos visto en la diapositiva anterior. Vale menos 1. Este menos es del signo que está aquí, 1, por el coseno de 3 pi medios. Obtuve como respuesta que era 0. Todo está dividido para la cosecante de menos 45 grados que está en esta diapositiva, que está aquí, estoy marcando, y salió menos raíz de 2, reemplazando el valor que está ahí marcado, más seno de 1860 grados, que está aquí la respuesta que la estoy señalando, que obtuve como respuesta raíz de 3 sobre 2, con el signo más que lo separa, reemplacé valores. Ahora, ¿qué toca hacer? Resolver las operaciones con números reales. Tengo arriba en el numerador una multiplicación por 0, cualquier número por 0 me queda 0, eliminado, y me queda esta expresión que está ahí, menos raíz de 3 sobre 2. Abajo, en el denominador, tengo una suma de fracciones con el MCM, que es 2. 2 para 1, 2. 2 por menos raíz de 2 es menos 2 raíz de 2. 2 para 2 es 1 y 1 por raíz de 3, raíz de 3. Respuesta. Como no son semejantes porque tienen diferentes radicales, la respuesta queda ahí. No se puede reducir. ¿Qué obtuve ahora? Una fracción compleja. En una fracción compleja, ¿cómo se resuelve? Extremos con extremos y medios con medios. Vamos a hacer los extremos. Raíz de 3 por 2 menos raíz de 3 por 2 me queda, en el numerador me queda menos 2 raíz de 3. He multiplicado los extremos. Vamos con los medios. 2 que multiplica a menos 2 raíz de 2 más raíz de 3. Ahí está. 2 que multiplica a menos 2 raíz de 2 más raíz de 3. He resuelto la compleja. Como vemos aquí tengo un 2 y un 2 que puedo cancelarlo porque es una multiplicación. Se cancelan los 2 y me queda como resultado final menos raíz de 3 en el numerador sobre menos 2 raíz de 2 más raíz de 3. Ojo que aquí no se puede sumar porque no son términos semejantes. ¿Y por qué? Porque tienen diferentes radicandos. Este es 2 y este 3. Por lo tanto, la respuesta al problema es la que está marcada aquí. Así se trabaja estos ejercicios sin usar la calculadora, con los triángulos de los ángulos notables y con el círculo unitario si es que llegase el caso. Bien, jóvenes, gracias otra vez por su atención prestada. Recordar que las matemáticas se aprenden con mucha práctica en el hogar. Bienvenidos, gracias por la atención prestada y éxitos en su casa. Nos vemos en la siguiente clase. Suerte.